Muy buenos días con todos aquellos que están conectados y están conectándose en este preciso momento. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tacna y estamos contentos que usted nos acompañe en nuestro servicio de adoración de hoy día 16 de agosto del año 2020. Como siempre, permítanos leer la Escritura para luego dar inicio a este tiempo especial. La lectura está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Empezamos orando para luego pasar a un tiempo de alabanzas, por favor. Padre, queremos darte las gracias por el privilegio de darnos a Jesucristo como tu don perfecto, como tu don preciado, Señor. Por medio de Él, oh Dios, tú has extendido tu mano de reconciliación con nosotros, los pecadores. Y como dice tu palabra que hemos leído, Señor, hemos recibido al Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, porque aún nos permite seguir andando en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe que una vez hemos recibido. Señor, sabemos que esto es fruto de tu gracia, de tu misericordia, con que nos bendices cada día. Oramos, Señor, que tú sigas añadiendo a tu pueblo a aquellos que han de ser salvos en esta mañana. Padre, te entregamos este servicio como una expresión de nuestra adoración hacia ti, agradecidos por tu multiforme gracia, Señor. En el nombre de Jesús lo hacemos así. Amén y amén. Hermanos y amigos, dispongámonos entonces para entonar estas canciones al Señor. Esperanza late y vibra.
pues al mirarte fuerzas hay para seguir. En tu presencia los temores nada son, pues al mirarte fuerzas hay para seguir. En tu presencia los temores nada son, nada son. Salva, digno de alabanza. Hosanna, entre nosotros reina, te damos la gloria a Jesús. Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busco anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú lo puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar.
de sus aguas me dará, mi alma Él restaurará, por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor. Los animales son criaturas fantásticas. Su diversidad, belleza y habilidades son impresionantes. Han sido dotados sabiamente por Dios con capacidades especiales que al conocerlas nos permiten comprender su beneficio y supervivencia en los diferentes ecosistemas del mundo. Las tortugas
son los reptiles más lentos de la Tierra que llegan a vivir hasta 250 años. Su sistema inmunológico parece ser el secreto de su longevidad, porque puede combatir cualquier infección y adaptarse a los ecosistemas más severos. El escarabajo pelotero es el insecto más fuerte, pues puede cargar hasta 1140 veces su propio peso. Para hacernos una idea de su fuerza, eso significa que un hombre de 1,70 m de altura y 70 kilogramos de peso podría cargar hasta 79 toneladas. El ajolote mexicano es una especie de anfibio que tiene la capacidad de regenerar sus extremidades como patas y cola. Pero lo que más ha sorprendido a la comunidad científica es la posibilidad de regenerar su corazón, su cerebro y su médula espinal cuando son dañadas. La capacidad visual del águila le permite ver una presa desde 5 kilómetros de distancia. Además, puede percibir una gama de colores más amplia que nosotros los seres humanos. Por si fuera poco, su campo visual abarca 340 grados, mientras que la nuestra es apenas de 180 grados. Es como si tuviera ojos en la nuca de su cabeza. Así como Dios ha proporcionado a estos animales capacidades especiales para su desarrollo y supervivencia, del mismo modo, Él ha dotado con dones espirituales a su iglesia para que ésta crezca y se desarrolle plenamente. En este sermón titulado La edificación de la iglesia, veremos que ésta se consigue con el uso de los dones y que esta, la edificación, tiene una meta por alcanzar. Empecemos entonces por el primer punto. La edificación de la iglesia se produce con el uso de los dones. Y quiero que leamos el texto bíblico que vamos a estar meditando. Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 11. Dice así: y Él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor ha bendecido a su iglesia con hombres equipados como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros con el propósito de perfeccionar, es decir, de proveer el equipo suficiente y necesario a todos los miembros de esta para la obra del ministerio y la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Perfeccionar se refiere a la labor de restauración, es decir, el arte de devolver algo a su condición original. O también puede referirse a la acomodación de un hueso dislocado. Este perfeccionamiento del que habla Pablo aquí en su carta está centrado en el ministerio de la palabra. Y digo esto porque los hombres dotados que Cristo ha dado a la iglesia tienen que ver con la exposición de la palabra. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros tienen que ver con la predicación de las Escrituras. Además, Pablo nos va a decir más adelante que el nivel o la meta que tenemos que alcanzar tiene que ver con fe y conocimiento. Veamos a leer el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Tiene que ver también con el ministerio de la palabra. Y por último, Pablo dice que el objetivo de todo esto es ser protegidos del error. La sana doctrina nos protege del error. Mire lo que dice el verso 14. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, todo el contexto del pasaje nos habla que este perfeccionamiento tiene que ver o está centrado en el ministerio de la palabra. Por tanto,
la prioridad de los dirigentes, ¿cierto? Estamos hablando de apóstoles y profetas cuya labor histórica ya cesó, ¿no? Es y será la palabra y la oración. Ya que el perfeccionamiento tiene que ver con el ministerio de la palabra, entonces la prioridad de los dirigentes de la iglesia, en nuestro tiempo, de los evangelistas y los pastores y maestros, es la palabra y la oración. Yo quiero llevarles un pasaje del libro de los Hechos para que corroboremos esto. Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 4, dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, la de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, o sea, los 12, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En este pasaje, ambas actividades contrapuestas, el de servir a las mesas y el ministerio de la palabra, son servicios. Ambos usan la palabra griega diaconía para referirse a esto. Pero los apóstoles entendieron cuál era su mayor obligación para con la naciente iglesia. Era predicar la palabra. Aquí notamos, por ejemplo, algo de lo que Pablo está instruyendo a los efesios en su carta. Por tanto, la responsabilidad principal de un dirigente, llámese evangelista o pastor maestro, es el estudio personal profundo de las Escrituras y llevar una vida piadosa. Quiero llevarles a otro texto bíblico que corrobore lo que estoy diciendo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Verso 6 dice así, Pablo escribiéndole a su discípulo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Más adelante, Pablo va a seguir diciéndole a Timoteo esto: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, en primer lugar, si el objetivo del perfeccionamiento, ¿no es cierto?, es justamente llevar a la madurez a la iglesia, los responsables deben estudiar profundamente las Escrituras y llevar una vida piadosa. Así que, mi hermano, tú que formas parte de este equipo dentro de la iglesia, esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Pero también es nuestra responsabilidad instruir a la grey del Señor, al pueblo del Señor. Segunda de Timoteo, Pablo le va a decir esto. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita
profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mira lo que dice en el capítulo 4, los primeros 2 versículos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación o su venida y en su reino. ¿Qué cosa le está encareciendo Pablo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, la segunda responsabilidad que tenemos los dirigentes es la de instruir a la grey del Señor. No podemos perder el privilegio que tenemos de exponer las Escrituras para no exponer algo relevante para la iglesia del Señor o para exponer algo que no sea suficiente para entrenar a la iglesia del Señor. Además, otra de las responsabilidades que tenemos es la de motivar y desafiar a cada creyente que forma parte del cuerpo de Cristo al estudio personal de la palabra revelada. Mira lo que Pablo escribe a los colosenses. Dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiero resaltar la primera parte. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, tenemos esas 3 responsabilidades los que formamos parte del liderazgo de una iglesia. Es el estudio personal de las Escrituras y llevar una vida piadosa, instruir a la grey del Señor y motivar y desafiar al pueblo a leer la Escritura por sí mismo. Por otro lado, otro rol que nosotros tenemos, como hemos visto en el libro de los Hechos, no solamente la predicación, sino la oración y la intercesión por todos los que supervisamos, pastoreamos o dirigimos. En la misma carta del apóstol Pablo que estamos estudiando de Efesios, ya hemos encontrado 2 grandes oraciones, ¿no? La primera en el capítulo 1 y la segunda en el capítulo 3. Pero quiero llevarles una vez más a otro ejemplo de Colosenses, capítulo 4, verso 12. Dice así, Pablo escribiendo y hablando de otra persona, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta frase de rogando encarecidamente es una sola en el griego y es de agonizar en oración. Esa es también nuestra responsabilidad, es interceder por aquellos que supervisamos, pastoreamos o dirigimos. Volvamos a Efesios, meditemos, quiero repetir la frase, ¿no? Dice que el Señor constituyó a estos líderes, evangelistas y pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos. La palabra es el único medio dado por el Señor para el equipamiento de su pueblo, porque es la palabra la que tiene la capacidad de perfeccionar y preparar a todo creyente, como nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Por esa razón, no se puede suplantar la exposición de la palabra con teatro, danzas, coreografías, videos, alabanzas, porque la misma Biblia dice que la fe viene del oír la palabra de Cristo. La palabra es la señora de los servicios de adoración, de los servicios de oración, de los estudios bíblicos. Tampoco podemos convertir la iglesia en un centro de aprendizaje de negocios, profesiones, oficios, emprendimientos, por más bueno que sea eso, porque esa no es la finalidad dada por el Señor Jesucristo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito de la iglesia que Dios ha dado es el desarrollo espiritual de la iglesia. Por eso es que Pablo, dirigiéndose a los líderes de la iglesia de Éfeso, los encomienda la palabra de Dios. Quiero que leamos esto. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20,
verso 32, dice así. Ya está despidiéndose y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Estos hermanos, por si acaso, son líderes, son ancianos, son obispos. A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, eso es, esa es la herramienta que tenemos que usar nosotros para poder edificar, perfeccionar a la iglesia. No podemos usar otro medio más que la Escritura. Por otro lado, no solamente los dirigentes dotados, sino la iglesia entera debe estar ocupada en la labor espiritual de edificar el cuerpo de Cristo, sea enseñando, evangelizando, impartiendo aliento a los enfermos, animando a los descarriados, atendiendo a los que tienen necesidades materiales. La responsabilidad de los que son instruidos es, en primer lugar, reportar el beneficio que están recibiendo de la instrucción. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. También es su responsabilidad dar honor a los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. También es responsabilidad de los que son instruidos en las Escrituras dar reconocimiento, estimar y amar a los que los presiden. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol Pablo les exhorta esto a la iglesia, diciendo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, hay que reportar el beneficio que han recibido, hay que dar honor a los que predican y enseñan, hay que dar reconocimiento, estimarlos, amarlos, pero yo considero aquí la parte más importante: deben colaborar con la obra de la edificación de la iglesia. El verso 14 de este mismo capítulo 5 de Primera Tesalonicenses dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, la labor no puede llevarla a cabo solo el liderazgo de la iglesia. El papel de liderazgo es instruir, es perfeccionar al resto de la iglesia para que toda la iglesia se sume a la obra del ministerio. Es en ese sentido que el propósito inmediato de los dones con las cuales Cristo ha dotado a la iglesia es el ejercicio del servicio de cada miembro. Eso es lo que significa la frase para la obra del ministerio. Efesios 4:12, una vez más, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Con el objetivo fundamental de edificar internamente la iglesia y alcanzar a los no creyentes. Esto es lo que significa la siguiente frase: para la edificación del cuerpo de Cristo. La perfección del resto del cuerpo de Cristo es llevada a cabo cuando la palabra cumple su función de transformación del carácter, llevándolos a estos hermanos al abandono del egoísmo o a la indiferencia hacia los demás. Es que cuando llegamos a la iglesia, nosotros desconocemos muchas cosas de cómo funciona la iglesia. Hemos vivido una vida egoísta para nosotros mismos. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, empezamos a entender que Dios nos ha salvado con un propósito: servirle y servir a los demás. Podemos afirmar entonces que el éxito de la labor de los dirigentes de la iglesia, de los líderes de la iglesia, se mide por la comprensión de este punto, la obra del ministerio, por parte del resto de los miembros de la iglesia.
La obra del ministerio consiste en el involucramiento de los creyentes en un servicio determinado de instrucción a los demás. No se olvide, el contexto es el ministerio de la palabra. Esta instrucción a otros puede ser de uno a uno, puede ser de un grupo pequeño o puede ser en la exposición masiva de la Escritura. Porque Jesucristo y el apóstol Pablo usaron estas tres metodologías. El crecimiento natural de la iglesia siempre va a proveernos una tarea incansable de instruir a los que van llegando a formar parte del pueblo de Dios. Es decir, esa tarea no se acaba nunca, porque siempre habrá gente nueva llegando a la iglesia. En otras palabras, siempre habrá alguien a quien enseñar. Entonces, de la instrucción dada por los dirigentes, los evangelistas y los pastores maestros, y la colaboración del resto de miembros, ¿no es cierto?, con el ejercicio de sus respectivos ministerios, se produce lo que Pablo llama la edificación del cuerpo de Cristo. Leámoslo una vez más. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La tarea de perfeccionar a los santos la llevan los líderes. La obra del ministerio la realizan aquellos que han sido perfeccionados. El trabajo conjunto de ambos es lo que consigue la edificación del cuerpo de Cristo. El término edificación se refiere literalmente a la construcción de una casa. Pero aquí, en un sentido figurado, Pablo está refiriéndose al crecimiento y desarrollo de la iglesia como un cuerpo humano. Por eso dice la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo introduce una vez más su muy usada imagen del cuerpo de Cristo, porque va a indicar más adelante que el desarrollo de ese cuerpo debe darse hasta alcanzar la de un varón perfecto, como hemos leído en el versículo 13, en contraposición a la inmadurez de la de un niño, como hemos leído en el versículo 14. En pocas palabras, la iglesia no podrá añadir a los que han de ser salvos, ¿no?, gente nueva, ni va a poder llegar a la madurez espiritual si no cumple integralmente con este proceso diseñado por Dios. O sea, no hay otra forma, hermanos, en la que la iglesia deba y pueda crecer. Los líderes deben capacitar, perfeccionar, el resto debe recibir, debe ejercer un ministerio, y es así como se lleva a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, aquí radica el compromiso de todos los miembros del cuerpo de Cristo para cumplir con este mismo fin. Yo espero, mi amado hermano, que tú estés involucrado en algunos de estos dos equipos que forman la iglesia. Ahora, recuerda que esto es circular. En un momento que yo enseña, ¿me entiendes?, que ocupo el papel de líder, tarde o temprano termino ocupando el papel del que aprende también, porque es así. La iglesia es así. Es lo maravilloso de la iglesia. Pero el segundo punto de este sermón tiene que ver con que la edificación de la iglesia tiene una meta, es decir, tiene un límite, tiene una cima que cumplir. Miremos el versículo 13. ¿Hasta dónde se desarrolla esta edificación? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta inevitable es, ¿hasta dónde debe crecer la iglesia? Y Pablo responde a esta pregunta en el versículo que acabamos de leer. En primer lugar, es una meta por perseguir ahora. Ojo que no estoy diciendo conseguir, perseguir. Ahora, aquí, en este tiempo, no en la eternidad. El contexto del pasaje nos indica esto. Pablo no está hablando de la obra final de Cristo a favor de la iglesia en el cielo, sino de la obra de hombres dotados en la iglesia aquí en la tierra. A cada generación de creyentes le corresponde esforzarse porque la iglesia a la que pertenece alcance su madurez completa. Esto significa un trabajo con visión a largo plazo, pues se debe pensar en un discipulado continuo que parte desde los más pequeños, desde los niños, pasando por todas las edades que hay en una iglesia. Segundo, es una meta conjunta, no individual. Dice aquí Pablo, hasta que todos, no hay espacio para los desocupados,
ni inactivos en la prosecución de la edificación de la iglesia. Y aunque esta labor traiga desánimo y frustración, no debemos abandonarla. Miren al apóstol Pablo, refiriéndose a los Gálatas, una iglesia que él había fundado, o un grupo de iglesias que él había fundado, pero que se habían desviado del evangelio. Miren lo que dice en el versículo 11 del capítulo 4. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y muchas veces esa es el desánimo y la frustración que encontramos los líderes con los miembros de la iglesia. Pero miren, no hay que desanimarnos. Versos 19 y 20 de ese mismo capítulo 4. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo no los desecha, Pablo no los abandona, y así es que nosotros también tenemos que hacer con aquellos que nos traen desánimo y frustración. Tampoco debemos renunciar a esta tarea, aunque pareciera que no logramos alcanzarla aquí en la tierra. Miren lo que Pablo nos tiene que decir en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Dice así: no que él lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No olviden que todo esto que estamos estudiando en Efesios tiene que ver con un llamamiento que hemos recibido. Así que todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, no renunciemos, aunque pareciera que la tarea fuera inalcanzable. Pero recuerden, la tarea es de todos, no es de unos cuantos. En tercer lugar, esta meta que estamos pretendiendo alcanzar tiene que ver con la unidad. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta unidad nos fue dada por el Espíritu al integrarnos al cuerpo de Cristo, a la nueva humanidad. No olvidemos esto. Capítulo 3, verso 6 de Efesios dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y también Pablo nos dice que esta unidad a la cual hemos sido introducidos debemos guardarla con el mayor celo. Capítulo 4, verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, esta unidad se convierte en un objetivo a alcanzar. Por eso Pablo dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El término fe se refiere al conjunto de la doctrina del Evangelio, al conjunto de enseñanza, de instrucción que encierra todo el Evangelio. No al acto de creer o confiar. La palabra conocimiento habla del conocimiento profundo y pleno. Más preciso sería exacto, el conocimiento exacto. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Y este conocimiento solo se alcanza por medio de la intimidad con el Señor Jesús. Este conocimiento se va produciendo por el lento, y escúchame bien, lento y doloroso proceso de oír y hacer, aprender y obedecer. Recuerden, el Señor Jesucristo exhortaba que si alguno de nosotros anhelaba ser un discípulo, tenía que costarle esto, el abandono de relaciones, el morir a pasiones, el morir a anhelos viejos, pecaminosos. Es lento a causa de nuestra negligencia, o sea, nosotros mismos
no nos disponemos muchas veces para crecer en esa intimidad con el Señor. Recuerde, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero muchas veces somos negligentes en esto. Es doloroso porque requiere, como les dije, nuestra continua y constante muerte a hábitos o al cercenamiento de relaciones o pasiones pecaminosas. Si nos conformamos con un conocimiento superficial de Cristo, es seguro, mi amado hermano, que nuestras vidas se caracterizan por la insatisfacción espiritual. Examine su estado espiritual. ¿Cómo está usted en este momento? Y no se fije en la pandemia, en la escasez, la enfermedad, porque otra vez, esos son los actores secundarios. Fíjese en el actor principal, en el actor primario que es Dios, quien propicia toda esta situación. Esto no es lo que propicia la insatisfacción espiritual, es el hecho de que hemos dejado de mirar a Cristo, de buscar crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. O lo que es peor muchas veces, cuando tenemos un conocimiento superficial de Cristo, es simplemente una prueba de que no hemos experimentado una genuina regeneración espiritual. De allí la importancia de que el creyente se esfuerce por crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en cuarto lugar, la meta del desarrollo de la iglesia tiene un modelo. Leamos el texto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, note aquí el modelo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta oración continúa con la imagen del cuerpo de Cristo iniciada en el versículo anterior. ¿Se acuerda? La edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está complementando Pablo la imagen. La frase se está refiriendo a un hombre que ha alcanzado su madurez física, emocional e intelectual, varón perfecto. O sea, un hombre, imagínese un hombre en toda su plenitud, en toda su fuerza, en la plenitud de sus capacidades. Eso es lo que está pensando Pablo. Más concretamente, está pensando en la imagen de Jesús en su madurez máxima como ser humano, ¿no? Pues la palabra estatura que emplea aquí podría traducirse como edad. ¿Ok? Repitamos, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, imagina al Cristo antes de ir a la cruz, estaba en todo su máximo esplendor de desarrollo como ser humano. ¿Entiende? Esa es la imagen que Pablo quiere que tomemos en cuenta. Estamos acostumbrados a los íconos de belleza. Así como la industria de la moda y del cine exhiben sus modelos femeninos y masculinos de belleza física, Dios tiene su modelo de belleza espiritual que debe alcanzar toda la iglesia. Es Cristo. Nosotros, todos en conjunto, debemos irradiar las perfecciones del Señor Jesús. Entendamos esto: su perdón a los enemigos, su compasión al necesitado, su paciencia al lento de aprendizaje, su valentía para enfrentar el peligro, su disposición a confrontar el pecado, su amor al pecador, y usted puede añadir muchas más virtudes de Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a irradiar. Esa es la plenitud que tenemos que alcanzar. Amados, extraordinario desafío el que tenemos por delante. Pero por la providencia del Señor mismo, es que Él nos ha provisto de los dones suficientes. Ese es el tema del pasaje que estamos meditando aquí en Efesios. Pero además, Él nos ha provisto de la motivación suficiente para llevarla a cabo. Y aquí quiero llevarles a un último pasaje de la Escritura que está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos. Esta frase, os haga actos, es la misma palabra que Pablo emplea en el 4:12, a fin de perfeccionar. Os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. La voluntad de Dios es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero note esto, ¿cómo? Haciendo Él, el Padre,
en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero resaltar esa frase, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es Dios mismo, hermanos, quien motiva en nuestros corazones el poder llevar a cabo esta edificación del cuerpo de Cristo. Así que mi oración, mi ruego es que nosotros no nos resistamos a esta motivación que el Señor pone y más bien empleemos los dones y nosotros mismos nos demos como dones para la iglesia. Mi oración es que Dios, el Padre, lleve a cabo la edificación de esta su iglesia local a través de nosotros, de cada uno de nosotros, haciendo Él lo que es agradable delante de Él mismo. Oremos. Padre, simplemente pedirte con sencillez que tú cumplas tu palabra escrita en nosotros. Señor, trabaja en nuestros corazones la disposición suficiente, oh Dios, o el arrepentimiento suficiente, si es que no lo hemos estado haciendo, para convertirnos en esos dirigentes prestos para perfeccionar a los santos, para convertirnos, Señor, en esos santos que se dan para la obra del ministerio y en conjunto, Señor, llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor amado, concédenos esto como una gracia tuya para exhibir las virtudes de tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos con sencillez y humildad en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Dios les bendiga. Muy agradecidos por su compañía. No queremos despedirnos sin antes anunciarles algunas actividades que estamos teniendo en la iglesia. Este domingo a las 6 de la tarde empezamos nuestra Academia Bíblica con un curso sobre el tabernáculo del Antiguo Testamento. Así que los animo a conectarse en el Facebook para que puedan participar de este estudio bíblico. El martes estamos empezando también un nuevo curso en Precepto, un estudio sobre la esperanza, a las 7 de la noche con el pastor D'Angelo. Como siempre, los invitamos a participar de nuestros servicios de oración. Únanse, conéctense para estar intercediendo por las necesidades de los hermanos, de la Iglesia Nacional, de nuestro país, amados hermanos. Y por último, yo quiero recalcar el que podamos respetar el estado de emergencia, el estado de cuarentena que el gobierno nos ha dado, que respetemos las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos está dando para protegernos de la COVID-19. Muchos miembros de nuestras familias, muchos miembros de nuestra iglesia y de otras iglesias se han contagiado. Así que por favor, respetemos las indicaciones. Que Dios les bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo domingo.